de las sesiones en las cuales vamos a invitar no solo a cirujanos bariatras, nutriólogos o psicólogos que sean afines al colegio, sino que por primera vez vamos a estar invitando o estarán con nosotros la doctora Liliana Arroyo y el doctor Ordorica, que son cirujano pediatra y pediatra encargada de una clínica de obesidad que recién fue montada con un gran éxito y muy adecuada en el estado de Michoacán. Entonces, estamos invitando ya a más personal para dar mayor difusión de la cirugía bariátrica, saber que es segura, saber que tiene buenos resultados y, por ende, promoverla más a nivel nacional. El ponente principal del día de hoy es el doctor Eduardo Viridio Duarte, es cirujano general egresado del Hospital Ángeles Metropolitano en la Ciudad de México y además hizo la alta especialidad en cirugía bariátrica en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Actualmente es director del Centro de Obesidad y Cirugía Bariátrica Lagom Clinic en el Hospital Ángeles Metropolitano en la Ciudad de México. Doctor Vidrio, adelante. Dejamos la sesión en sus manos y muchísimas gracias a todos los que están conectando. Muchísimas gracias, doctor Ponce. Muchísimas gracias también al doctor Jeffrey, al doctor Verboen por la invitación y por la confianza de coordinar la sesión del día de hoy. Efectivamente, como bien lo comentas, creo que el tema se presta mucho para empezar a abrir los horizontes, para platicar con gente más allá de los que siempre somos amigos y colegas en estas reuniones. Y motivo por el cual me permití invitar tanto a la doctora Liliana como al doctor Ricardo Ordorica, quienes iniciarán el día de hoy con la ponencia de los extremos de la vida en la etapa pediátrica. Cuando terminen ellos, yo me encargaré de hablarles acerca de la cirugía bariátrica en pacientes en edad avanzada y dejaremos los últimos 10-15 minutos para la respuesta a preguntas, comentarios o lo que tengamos que platicar. Sin más preámbulo, presento a la doctora Liliana Arroyo. Liliana Arroyo Cruz, la doctora es pediatra. Actualmente radica en la ciudad de Morelia, tiene un posgrado en gastroenterología y nutrición pediátrica, endoscopía terapéutica y es jefe del servicio de gastroenterología y nutrición del Hospital Infantil en la ciudad de Morelia. Doctora Liliana, dejo la plática en sus manos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un gusto para mí. Le agradezco a ustedes dos, a Guillermo y a Eduardo, haberme invitado a esta charla. La verdad es que cuando me dijeron que los extremos de la vida, yo me asusté, porque dije, bueno, yo sé todo lo de pediatría, pero sinceramente lo de la vida adulta y en la senectud, pues lo desconozco. Sin embargo, quise empaparme al respecto para poder discutir algunas cosas al final de la conferencia. Como bien dijo el doctor Eduardo, soy gastroenteróloga y bueno, nada más como antecedente, fui la primera gastroenteróloga aquí en Morelia y con un grave problema de salud por parte de mis pacientes pediátricos, que ha dado origen a que a lo largo de tiempo, ya casi 20 años de gastroenteróloga pediatra en el Hospital Infantil de Morelia, me llevó a que creara y fundara la UMAMPE, de las que voy a platicar un poquito ahorita, que es la Unidad de Metabolismo, Alimentación y Nutrición Pediátrica en el Hospital Infantil de Morelia, y que espero que pronto se nos una el doctor Guillermo Ponce en esta parte que es la cirugía bariátrica en pediatría. Entonces, todo el mundo sabe que la obesidad, que somos un país obeso, en donde ya no tenemos que decir la palabra obesidad, sino adiposidad, y que esa es la razón por la que nosotros también en la clínica no tomamos como tal decir clínica de obesidad, sino tomamos el nombre de un UMAMPE, Unidad de Metabolismo, Alimentación y Nutrición Pediátrica, sabiendo de antemano que los problemas psicológicos y psiquiátricos los están viviendo día a día nuestros pacientes pediátricos. Entonces, solamente quiero ponerles un panorama de cómo está la obesidad en nuestro país en cuanto a la pediatría. Y pues la verdad es que a partir de los 5 años de edad, aunque yo les puedo decir que en mi consulta lo veo desde los primeros 2 años, incluso hay niños que ya nacen cada vez más con obesidad, y el 8.2% de los niños menores de 5 años padecen de obesidad. Para los 5 a 11 años se ha triplicado desde el 1999 a la encuesta nacional de salud del 2018 a 35.6%, es decir,
1 de cada 3 niños van a padecer de obesidad, y esto se incrementa para la adolescencia entre los 12 y los 19 años, 38.4%. 75.2%, esto tomando en cuenta obesidad y sobrepeso. ¿Cuáles diferencias y qué vamos a tener de la diferencia del niño con el adulto? Bueno, tenemos que entender que los niños con sobrepeso tienden a convertirse en adultos con obesidad, a menos que ellos adopten y mantengan unos patrones más saludables de comer y hacer ejercicio, que es una vida saludable y que es lo que nosotros estamos ofreciendo en la UMAMPE. Hay que recordar que un niño menor de 10 años que tiene un índice de masa corporal por arriba del percentil 99, se tendrá el 30 al 40% de riesgo de ser obeso en la vida adulta. Pero si ya tiene 10 años o más, el 80%, el 82% de estos niños van a sufrir obesidad. Es decir, este niño que fue obeso será un adulto obeso. Y esto va comparándose ya con el índice de masa corporal que van a tener para la vida adulta. Entonces, nosotros vamos a hablar de las percentilas y quiero decirles cómo hacemos nosotros el diagnóstico de obesidad o adiposidad en la infancia. Y bueno, lo tomamos en cuenta a partir de los 2 años de edad con las tablas de la CDC, en donde verificamos el índice de masa corporal y ya se han modificado las tablas recientemente, donde anteriormente solamente teníamos hasta el percentil 95, ahorita tenemos el 96, el 99, a partir del 99, percentil 99 decimos que es obesidad grave. Muchos de los pacientes, como el paciente que estaba comentando ahorita el doctor, generalmente están por arriba del percentil 99.9. Hay pacientes que llegan con nosotros que ni siquiera nos alcanzan los cuadritos para poner en dónde va a ir el puntito de esta obesidad que están presentando. Entonces, tenemos obesidad mórbida cada vez más frecuente y los niños que estamos atendiendo en la UMAMPE son pacientes con obesidad mórbida. Acerca de la adiposidad, pues quiero comentarles que son más de 30 patologías médicas diferentes, cardiovasculares, endócrinas, metabólicas, gastrointestinales, psicológicas y psiquiátricas, y que es la tercera causa de muerte en las sociedades occidentales donde entramos nosotros, México. Y si ustedes vemos para el 2022 cuáles fueron las causas de muerte, pues enfermedades del corazón, diabetes mellitus, sabemos que algunos cánceres se asocian con obesidad, que COVID-19 se vio más grave en pacientes que tienen obesidad o que tienen comorbilidades, que tienen enfermedades hepáticas, enfermedades cerebrovasculares, y esto se está presentando cada vez más frecuente en niños, y nosotros lo vimos también actualmente con COVID. Las complicaciones a comparación del adulto son más agresivas, son más tempranas, se van a perpetuar para la vida adulta. Y algo que es súper importante es que el inicio de la disfunción endotelial micro y macrovascular, para que ustedes vean los accidentes vasculares cerebrales o cardíacos, es porque se comenzaron en la infancia. Hay una remodelación cardíaca precoz y una disfunción cardíaca precoz. Por lo tanto, estamos pensando que van a vivir 20 años menos que las generaciones actuales. Entonces, tendrán menos sobrevida. Y la actual generación de niños que vivirán en este momento, los que tenemos ahorita, tienen una esperanza de vida mucho menor que la de sus papás o la de sus abuelos. El tratamiento convencional, todo lo conocemos. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo diferente? Pues que sea un tratamiento transdisciplinario y no un tratamiento monodisciplinario o no integral, donde solamente se ve la dieta, se ve el ejercicio, y no hay una comunicación entre las diferentes disciplinas, que generalmente eso se presenta más en el medio privado. Existen grupos pediátricos a nivel privado, pero generalmente están localizados en ciudades como Guadalajara, Monterrey o México, pero no tenemos en provincia. Y nosotros a nivel del hospital infantil estamos utilizando un método transdisciplinario, tomando como ejemplo Hospital Infantil de México, algunos de Europa. Hicimos algunos cambios y adecuaciones con la finalidad de si podemos tener una mejor, pues que los pacientes mantengan la disminución de peso por más tiempo, porque sabemos claramente que la mayoría de los pacientes que tienen una obesidad mórbida generalmente no tienden a la mejoría. Y de aquí que estoy hablando de la cirugía bariátrica. Entonces, el tratamiento es una clínica integral en donde se ven varias especialidades. Empezamos con nutrición, pero la vemos 2 endocrinólogos, 3 gastroenterólogos, 2 cardiólogos,
se ven también los problemas de odontopediatría, de ortopedia, de alergología. Algunos de los pacientes que tenemos aquí generalmente ya tienen apnea del sueño, por lo tanto lo ven neumología. Hacemos contacto con trabajo social para que a la vez tenga contacto con las familias y con las escuelas. La mayoría de los pacientes que estamos teniendo, aproximadamente 30% cuando iniciamos y ahorita 50% de los pacientes que estamos teniendo sufren de bullying. Entonces, muchos de ellos tienen que ser cambiados de escuelas y nos está apoyando la SEP. En este caso, ahorita nos está apoyando el DIF con un vínculo para la SEP, para que puedan ser cambiados de escuela, porque están sufriendo de problemas graves de bullying, de los cuales ellos sufren de depresión, pueden sufrir de ansiedad o generalmente ya no quieren regresar a la escuela. Por lo tanto, la psicología y la psiquiatría son fundamentales en el tratamiento. Yo creo que quizás, a pesar de que yo soy la que la dirijo, son 3 más las especialidades que están trabajando mucho más en equipo con las familias que nosotros como gastroenterólogos. Nosotros, al tener la especialidad de gastroenterología y nutrición, trabajamos de manera conjunta con los nutriólogos, pero ellos son los que hacen métodos que realmente tratamos de llevar un estilo saludable, sí, en cuanto a la alimentación, pero no tenemos dietas restrictivas, no manejamos dietas restrictivas. Entonces, estamos identificando por parte de psiquiatría cada una de las especialidades, ve si existen algún problema psiquiátrico o algún problema psicológico, y lo canalizamos a psiquiatría y a psicología, quienes dan seguimiento. Estamos tratando de que nuestro equipo sea llevado con ética, sensibilidad y sin perpetuar las barreras del estigma y discriminación del peso en la sociedad. La verdad es que una de las cosas por las que hay un fracaso en los grupos transdisciplinarios es precisamente el maltrato al paciente. La mayoría de los pacientes cuando llegan, ellos mismos dicen que son regañados y que esta es la primera vez que no los regañan, que esta es una ocasión que es la primera vez que los escuchan. Entonces, quizás esa es la razón por la que han estado acudiendo con más frecuencia a nuestra clínica. Se basa también en atención con base científica, capacitación constante. Nosotros tenemos reuniones cada 8 días en donde cada una de las especialidades habla sobre su temática en especial o sobre los problemas de cada uno de los pacientes. Algunos de los pacientes los vemos de manera conjunta en una sesión de morbimortalidad y también estamos ahorita haciendo investigación. ¿Qué estamos encontrando? Lo mismo que se ha estado encontrando a nivel nacional e internacional, que la obesidad y la depresión están relacionadas y que deben de tratarse juntas. Entonces, aproximadamente 59.2% de los niños y adolescentes obesos sufren de ansiedad o de depresión o de las dos juntas. Entonces, ahorita que estamos viendo nosotros, más o menos la misma cifra, sin embargo, todavía no tenemos los resultados concluyentes, pero esto es lo que más o menos estamos encontrando. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo talleres, se están haciendo talleres con los familiares, talleres de grupos de psicológico con los pacientes para que puedan no solamente sobrellevar el problema de la obesidad, sino cómo aceptarse, porque tenemos que recordar que muchos de estos, la mayoría del tratamiento convencional, no va a tener los resultados que nosotros esperaríamos. Entonces, hasta ahorita nosotros hemos visto una mejoría solamente del 30%, pero quiero decirles que solamente vamos a 1 año de estar funcionando. Si nosotros revisamos series de casos en otros países, incluyendo nuestro país como Hospital Infantil de México, Hospital General, Instituto Nacional de Pediatría, la verdad es que se sostiene el peso solamente a 3 años en el 8 al 10% de los casos, lo cual la cirugía bariátrica nos ofrece una alternativa que pudiera involucionar algunas de las comorbilidades que ya están presentando, porque muchos de nuestros pacientes ya presentan esteatosis hepática, ya presentan hipertensión y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, nuestro trabajo es transdisciplinario, brinda información de los pacientes y sus familias. Eso es vital en el caso de pediatría. No estamos viendo al individuo, estamos viendo a la familia. La mayoría de las veces, cuando lo estábamos haciendo solamente monodisciplinario, se veía que la familia era la que causaba el problema. A veces los niños, a comparación del adulto, y esto lo hemos observado, son más disciplinados. Pero ¿quiénes hacen que la disciplina se acabe, se termine? Pues la familia, porque la familia es la que lleva la Coca-Cola, la familia es la que lleva todas las recompensas que son en comida. La mayoría de los papás, y yo creo que los que están aquí, llegan con sus hijos y en lugar de llevarles un carrito, les llevan chocolates, Coca-Cola, Sabritas, y eso es una forma de decirles que les aman.
Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando? Que los papás cambien a un estilo de vida saludable, que ellos también salgan a caminar, que ellos también salgan a hacer ejercicio. Nosotros estamos proponiendo nuestro trabajo transdisciplinario hasta 3 años con al menos 26 horas de contacto al año, que es entre todos los especialistas, pero todos trabajamos semejante. Es decir, no es que 26 horas va a estar con el nutriólogo, 26 horas va a estar con el cardiólogo, no. Entre todos juntamos las 26 horas, lo que hace que no sea una carga de trabajo tan estresante para un solo especialista. ¿En qué nos basamos? En educación para la salud, en cambios de hábitos, en espacios de reflexión. Y los espacios de reflexión son integrales con la familia. Pedimos incluso que vaya la abuela, porque sabemos que en nuestra sociedad las abuelas son las que se quedan a cuidar a los niños mientras los papás trabajan, y los abuelos a veces son los que nos echan a perder todo el trabajo que estamos haciendo en la clínica. Entonces, invitamos a los abuelitos a cómo pueden hacer menús saludables, porque es la importancia de cambiar la alimentación, porque ellos siguen viendo, a pesar de que están obesos, siguen viendo a sus nietos que no están tan gordos como nosotros los estamos observando. Incluso hicimos un estudio de cómo se percibía la figura entre abuelo, mamá e hijo, y la verdad es que la que ve menos obeso al paciente en relación al índice de masa corporal son los abuelos. Hacemos planes dietéticos equilibrados y de acuerdo a la región, porque hay zonas en las que la alimentación es diferente. Michoacán es muy diverso, yo creo que toda nuestra república es diversa, entonces hacemos los planes de acuerdo a nivel sociocultural, a la ganancia que tienen los padres, porque no podemos poner nueces, cacahuates, quinoa a quien no lo tiene, y ponemos estrategias para la ansiedad y la depresión en un ambiente cálido. No solamente el psicólogo y el psiquiatra es lo que están dando la terapia, cada uno de nosotros podemos dar ánimo y podemos hacer algo para que ese paciente se sienta mucho mejor. Entonces, aunque sabemos que solo un 20 a 30% de los pacientes continúan con un estilo de vida saludable con el tratamiento convencional, esto no significa que vayan a regresar a un peso saludable. Sin embargo, el que se detenga el incremento de peso que se estaba dando mes con mes, para nosotros es una ganancia. Entonces, de tal manera que sabemos y estamos conscientes, todo el grupo está consciente, que la cirugía bariátrica se ha convertido en una alternativa terapéutica. Sin embargo, nosotros no la tenemos, conocemos los métodos, esperemos que pronto esté con nosotros una persona que nos apoye en la cirugía bariátrica. Sin embargo, estamos trabajando en esto precisamente para que cuando los pacientes lleguen al tratamiento de cirugía bariátrica ya tengan al menos 1 año de tratamiento, y esto en relación directa a lo que se ha observado en otros centros de atención. ¿Por qué? Porque la cirugía bariátrica no es un método infalible. Sabemos que puede tener fallas, pero eso está muy en relación a la selección de los pacientes. Entonces, ¿cuáles son las características de los pacientes para la selección de la cirugía bariátrica? Y esto lo estoy diciendo en relación directa a los hospitales públicos. Posiblemente en los hospitales privados se pueda hacer a otros pacientes. Sin embargo, el que su cirugía bariátrica tenga o no éxito dependerá de los siguientes puntos: que la obesidad sea mórbida o grave, que el índice de masa corporal se encuentre por arriba del percentil 99, que tenga 1 año de tratamiento transdisciplinario, es decir, donde tenga un tratamiento de estilo de vida saludable, de dieta, de ejercicio, y sobre todo, que no tenga trastornos psiquiátricos, que se encuentre en terapia psicológica y que además la continúe, que después de la cirugía siga con su terapia transdisciplinaria y que se hayan visto cambios en el estilo de vida de la familia. De nada sirve que el niño o el adolescente lo esté haciendo cuando todavía depende de la familia. Si la familia no los cambió, la cirugía bariátrica no va a funcionar. Y hay que recordar que lo que se ha visto a nivel internacional es que el fracaso en la cirugía, ¿sí? 20 a 30% regresaron a su peso normal, y que está en relación directa mucho más a trastornos de tipo psicológico y a que no continuaron con las visitas transdisciplinarias, pero realmente lo que llevó a que esto no continuara eran los trastornos psicológicos previos. Entonces, la obesidad desde los primeros 2 años de vida se debe de considerar
como un problema de salud grave, como se ha hecho ya desde el 2013, y tenemos que pensar que no solamente el adolescente debe de entrar a cirugía bariátrica, que tenemos que empezar en edades menores a los 10 años, porque se ha visto que menores de 10 años van a tener una mejoría de mantener un peso normal o una reducción que si lo hacen en la adolescencia. Y eso es algo que yo los invito a que se haga más pensando en el menor de 10 años que en el mayor de 10 años. La serie de casos que se presentan a nivel internacional, la mayoría son de 13 años, más o menos 1.5, es decir, todos son adolescentes. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Liliana. Les pido por favor a los asistentes que si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, lo pueden ir escribiendo en el chat de la plática para al final de las ponencias abordar la parte de las preguntas. Y como segundo ponente presento ahora al doctor Ricardo Manuel Ordorica Flores. Él es médico general graduado por la UNAM, por pediatría médica, cirugía pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Posteriormente realizó estudios de posgrado de cirugía mínimo invasiva en la Universidad de Jean Monnet en Francia. Y después realizó maestría en educación por Universidad Interamericana del Desarrollo en la ANAHUAC. Es investigador en ciencias médicas nivel C de la Secretaría de Salud, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor titular de la materia de pediatría en la carrera de medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es profesor titular del curso de alta especialidad en cirugía endoscópica en la UNAM, miembro de las academias y los consejos de pediatría, y actualmente es jefe del Servicio de Cirugía Endoscópica del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Muy agradecidos en su compañía, doctor. Lo dejo para su plática. Hombre, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, cuando me invitaron, te lo agradezco, hablar un poquito de la experiencia que nosotros hemos tenido en cirugía bariátrica. Es un tema muy interesante. La verdad, la obesidad para nosotros es la gran pandemia, ¿no? Para nosotros el COVID en los niños no nos hizo nada, pero la obesidad nos está acabando. Como ustedes se imaginarán, hablar de cirugía pediátrica pues era hablar de recién nacidos, pequeños pacientes, ¿no? De pronto nosotros no estábamos preparados, de hecho, nosotros cada vez teníamos cosas, teníamos cunas más pequeñas, todo preparado para niño pequeño, y de pronto nos enfrentamos a que tenemos que tratar pacientes que pesan 120, 130 kilos, cuando nuestras mesas siquiera nuestras camas ni siquiera tenían preparadas para esos kilos. La pediatría, a comparación del resto de otras especialidades, se encarga de dos cosas, que es salud y enfermedad. Entonces, ustedes sabrán, no hay una cardiología del paciente sano, del corazón sano, sino todo siempre es a la enfermedad. En cambio, el pediatra tiene esa gran oportunidad de poder hacerlo eso. Desde el año 2012 se empieza a hablar del riesgo de algunos defectos congénitos con la obesidad. Y esto nos empezó a nos empezó a llamar la atención. De hecho, en el estudio que se hace en el hospital infantil, la única causa que se encuentra de cardiopatías congénitas está relacionado con la obesidad. Entonces, empieza a ser, desde antes de nacer, un grave problema. Las madres obesas, aparte de que son las que más se complican por todas las cuestiones de ginecobstétricas, también es lo más difícil para los niños. A nosotros nos tocan malformaciones congénitas severas que hay que tratar de resolver, pero además acompañados de algunas malformaciones que en ocasiones no sabemos por dónde tenemos que irlas tratando. Y por ejemplo, los pacientes que se hacen y esta madre obesa, que tiene un par de meses, están haciendo. Entonces, son cosas que se hacen. Nosotros entonces ya teniendo en los extremos de la vida decir, bueno, tenemos que ver el pediatra desde la parte de ¿estás adecuado peso para poder embarazarte? Desde ahí tiene que empezar la pediatría para poderlo hacer. Nosotros hemos dividido las etapas dentro de la pediatría. Tenemos los neonatos de 0 a 28 días, los lactantes que van hasta los 2 años, después vienen los preescolares, los escolares, los prepúberes, púberes y adolescentes. Y de hecho la pediatría termina en la parte científica hasta los 21 años. Pero bueno, nosotros ya muchos nos han bajado en la parte legal a los 18
y en algunos hospitales privados a los 15 años. Y hemos visto la relación importante del aumento de peso, por ejemplo, en la mujer embarazada. El niño debe de nacer normalmente entre 2,800 y 3 kilos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el paciente debe de salir a través de un orificio. Mientras más grande es el paciente, 4 kilos, 4 kilos y medio, va a ser una indicación de cesárea y ya empezamos a tener un hándicap. Entonces debe de hacer. Después, una buena alimentación nos va a permitir, sobre todo al seno materno, que si ustedes se fijan en los lactantes, el lactante de pronto se pone muy gordito. Se le salen hasta lonjitas aquí en los pliegues de las manos y todo, pero ese es el momento en donde el componente del seno materno es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene las grasas, que es la colesterol bastante alto, tiene proteínas en forma importante y tiene algo muy importante que es el sistema inmunológico. Entonces, por eso se hace. Y se ha hablado mucho de los famosos 1000 primeros días, ¿no? Que son desde el embarazo, el primero y segundo año, en donde está basado y se habla que ahí está la clave para que no haya obesidad en la parte, pues, más adelante. Que yo tengo mis dudas, ¿por qué? Porque en realidad estamos en una sociedad muy obesogénica, pero es importante lo que vamos a hacer. Sigue la etapa preescolar, que esta es la que es para nosotros una de las partes más importantes, donde deben de ser los niños, decían los clínicos franceses, flacos como lagartijas. Y nosotros, si ya vamos a las escuelas, vamos a las preescolares, vamos a las primarias, ya no empezamos a ver esto. Ya no están los flacos que teníamos, que éramos la gran mayoría, ¿no? Ahora son puros gorditos que tenemos muchísimos problemas para poderlos llevar adelante. Y vamos bien, estamos viviendo una sociedad obesogénica. Si ustedes van a una tienda, ¿qué es lo que encuentran? Puras cosas que son obesogénicas y todo está permitido. Entonces, esto es a lo que está expuesto. Aún en las mismas escuelas se habla mucho, todo el mundo ya tenemos las etiquetas, que bueno, funcionan, sí funcionan, pero el problema es la conciencia de la gente para poderla realizar. Si ustedes se fijan, ahí hay 2, 3 fotos de nuestros pacientes, que es el paciente que a nosotros nos llega, sobre todo al hospital infantil, después de pasar por varios filtros para poder hacer. Como decía la doctora, pues para nosotros es realmente la gran pandemia que vamos a tener y ningún sistema de salud ni en Dinamarca va a poder aguantar los gastos que se va a conllevar con todas las dificultades y todos los problemas de comorbilidades que vamos a tener en el mundo. Entonces, la primera respuesta que se dio en México fue pues ahí del año 2007. Entonces, pero ahí había la primera pregunta. Ahí estaba apuntado que había estado en esta primera norma oficial mexicana el Instituto Nacional de Pediatría. Nosotros preguntamos a la gente del Instituto Nacional de Pediatría, oye, ¿ustedes estuvieron ahí? Y pues ellos nos dijeron, nosotros no. Y había varias cosas raras. Primero, ahí nos marcaban. Tiene que ser bajo protocolo y tiene que ser en adolescentes. Chinga, ahí bueno, para la cirugía bariátrica. Después nos ponían una barrera que realmente es imposible de lograr, ¿no? El haber concluido el desarrollo físico, psicológico y sexual. Ah, su mecha, qué difícil, ¿no? Yo todavía ando tratando de experimentar en lo psicológico, esta vida, ¿no? Y de pronto me dicen, oye, el niño tiene que haber concluido su desarrollo. ¿Quién lo iba a evaluar que realmente lo hacía? Después nos decían, oiga, debe de ser tratados por cirujanos generales, cuando nosotros siempre hemos peleado que los niños deben ser operados por cirujanos pediatras certificados. Entonces, la misma norma oficial mexicana decía que iban a ser los endoscopistas y los cirujanos generales los que iban a atender a los adolescentes. Y después nos hablaba de los famosos fármacos, que ustedes saben más que yo de este asunto, que si era probable o no era probable que los haremos. Bueno, esto ya lo logramos, lo modificamos, pudimos hacer muchos cambios al respecto y cuando menos sacamos estas guías nuevas en el cual hablamos ya de planes de tratamiento. Planes de tratamiento bien especificado que se van a acompañar de otras medidas, no únicamente la cirugía, que al final lo importante es la ingesta energética siempre debe ser menor a lo que estás gastando o cuando menos igual. Y esto cómo se va a lograr, o disminuyes la comida o aumentas el ejercicio o aumentas la actividad. Igual que como mencionó la doctora, no hablamos de dietas restrictivas, de hecho, pues nosotros en nuestra clínica nunca hablamos de dieta,
aunque dieta lo es todo, pero tenemos prohibido decir dieta porque mucha gente pues considera dieta como algo negativo hacia nosotros. Obviamente hacemos grupos un poquito parecidos a Alcohólicos Anónimos. Tenemos nuestros problemas, hemos visto una vez nos tocó un grupo en que por ahí se pasaron la noticia, iban a hacer la dieta de la nuez y nosotros realmente no sabíamos de qué se trataba y se la pasaron durante 2 semanas comiéndose 1 kilo diario de nueces todos, ¿no? Entonces todos incrementaron 4 o 5 kilos y cuando llegaron, pues ya sacamos la sopa a cada quien. ¿Quién les dijo esto de la nuez? Y no, pues es que, oiga, y nos morimos de hambre, y aparte que ya odiamos la nuez, pero nos morimos de hambre, pero además engordamos. Pues sí, porque comieron puro aceite, ¿no? La nuez al final es una semilla y es puro aceite. Entonces son grupos que se van contaminando a veces, pero bueno, hay que seguir trabajando con ellos. Nosotros tenemos una clínica de rehabilitación en donde empezamos a hacer ejercicio físico adecuado con ellos, obviamente supervisados por algunos que tienen pacientes con ortopedia o simplemente con nuestro servicio que lo podemos hacer. Hablamos mucho de limitar la televisión, las computadoras, los videojuegos, que no son ellos son los culpables de la obesidad. Eso los debo de decirlo porque pues, yo también juego videojuegos y pienso que no es la causa, sino obviamente queda en uno cómo hacerlo. Y obviamente tenemos, como se mencionaba, un gran apoyo de la terapia conductual y cognitivo-conductual para poderlo hacer. Nosotros hablamos de medicamentos ya cuando está plenamente valorado y estamos de acuerdo de que cada paciente es diferente y cada paciente tiene perspectivas diferentes y muchas veces tratamos de trabajarlo. Es algo interesante cuando yo les platico la historia de dónde nace, por ejemplo, la clínica de cirugía bariátrica en el Hospital Infantil de México. Cualquiera lo pensaría que en gastroenterología y nutrición. Pues no, en el Hospital Infantil de México nace en el servicio de alergia. ¿Por qué alergia? ¿Por qué? Porque ellos notaron que sus pacientes obesos eran muy difíciles de controlar el asma. De hecho, la gran mayoría de los pacientes obesos que tienen asma son asmas leves o moderadas persistentes, que son muy difíciles de manejar y de ahí empieza a manejarse la necesidad de tener que atender a estos pacientes parte de todo. Hicimos en un primer término esta escalera que le llamamos escalera de atención clínica especializada. Entonces, todos los pacientes llegaban, de hecho, de todas las especialidades, y en teoría nos fuimos a la tarea de ir a avisar, oye, cuando tu niño esté por arriba de las tablas, de tus percentilas, discutimos que si son mejor las tablas, que si son mejor las percentilas, aunque acuérdense una cosa, uno de los grandes errores que tuvimos, por ejemplo, nosotros como médicos en las unidades de cuidados intensivos neonatales con los prematuros, era que al nacer queríamos llevarlos luego a que alcanzaran el tamaño de un niño normal, un niño prematuro a veces de 8 semanas antes, y les dábamos muchísimas proteínas y los tratábamos de subir de peso, y no es por nada, pero ahí en el hospital se llegó a dar alguna vez yema con azúcar, ¿no? Para poder aumentar el aporte. Y ya después nos dimos cuenta que no, que ellos van a su velocidad y no hay por qué preocuparnos, aunque pues siempre nos va a ayudar un pediatra diciendo, oiga, su niño está desnutrido porque está bajo de la percentila. Lo único malo que, doctora, le decimos es que el niño pesó, pero 3 desviaciones abajo del peso normal, ¿no? Fue un prematuro de 1,8 kg, no esperemos que a los 10, al año pese 10 kilos. Entonces hacemos esa primera valoración y en muchas ocasiones se solicitan estudios de laboratorio y ahí empezamos con la parte de nutrición, que es algo que decía la doctora. Muchos, sobre todo los niños pequeños, los niños escolares, preescolares, la atención debe de ser a quien compra los alimentos, ¿no? O sea, oye, ¿qué es lo que comes? Hay una idea de que comer bien es más caro. No necesariamente. Lo que pasa es que es más fácil de acceder. Si ustedes ahorita dicen, oiga, yo quiero comer una fruta, es más, si van a una tienda, me van a vender papitas, todo lo que quieran, menos fruta, ¿no? Refrescos, menos fruta y menos aguas frescas, ¿no? Aunque siempre hay agua y siempre se puede hacer. Después empezábamos con el inicio del tratamiento nutricional, que era el segundo escalón, y la derivación de especialidades médicas.
Nos dimos cuenta, por ejemplo, en cardiología, que todos los niños obesos con índice de masa corporal, de hecho, arriba de ya en sobrepeso, todos tienen insuficiencia cardíaca en cierto grado. ¿Por qué? Simplemente porque el corazón no está diseñado para esa cantidad de volumen que tiene ese niño, aun cuando el corazón está en desarrollo. Después, en el 2.5 eran grupos de ayuda, sesiones educativas y sesiones deportivas, llegando en el hospital antes de COVID a pensar que una hospitalización con manejo estricto nutricional y terapia deportiva podía realizarse. Obviamente, pues esto con el COVID se acabó, ¿no? O sea, no vamos a hospitalizar a nadie obeso para hacerlo, porque pues al final pues era como se controlaba, pero eso ya se terminó, por eso el segmento 3 ya desapareció. Pero sí, continuamos con el manejo nutricional, inicia la intervención farmacológica y se empieza la valoración para la cirugía bariátrica, que eso es lo más importante. Entonces, surge en alergia este primer protocolo donde tenemos que hacerlo, porque acuérdense, no podíamos operar niños si no teníamos un protocolo estricto. Entonces, pues vamos a hacer un protocolo, como buen protocolo de investigación, con un nombre muy redundante, eficacia y seguridad de la cirugía bariátrica sobre el perfil metabólico, índice de masa corporal de adolescentes obesos, con los índices permitidos en esa época para realizar la cirugía y que han fallado al manejo dietético, farmacológico para bajar de peso. Entonces, eso fue lo que teníamos. Entonces, nuestro objetivo, pues ya sabían, era hacer todas las comparaciones que se tenían que hacer. Se habla de cómo vamos a medir todas las alteraciones metabólicas. En los niños generalmente no llegan muchos a diabetes todavía, pero sí tienen una insulina muy alta. Entonces se llama hiperinsulinismo, que tarde o temprano va a acabar siendo una diabetes, pero ya basta para nosotros, basta con que tenga niveles altos de insulina para que ya se considere como una comorbilidad importante, porque tarde o temprano vamos a acabar con esto. Tuvimos que cambiar, tuvimos que conseguir mesa de quirófano, nuestras mesas de quirófano estaban diseñadas, tuvimos que mandar a hacer los cinturones, nuestros primeros anestesiólogos no estaban tan acostumbrados, los que tenían una como formación mixta, que veían adultos y niños en otros hospitales, fueron nuestro apoyo. ¿Por qué? Porque pues estaban muy acostumbrados a meter colecistectomías y creo que el 90 y tantos % de las colecistectomías de los adultos son pacientes obesos, ¿no? No llegan a grado de bariatría, pero yo creo que sí un gran número, están muy cerca de este grado. Entonces nos empiezan a ayudar, empezamos a tener la formación, fuimos a hacerlo para formarnos para hacer este tipo de cirugía y nos enfrentamos, ¿qué vamos a hacer como técnica quirúrgica? Y pensando, primero, a ver, el bypass es el que mejor resultados tiene. Pues estamos hablando de niños 16, el más chico es 14, 15, 16, 17, 18 años. Lo vamos a poner a que tome toda la vida de restricción, que se meta vitaminas y todo este tipo de cosas. Aparte, un paciente adolescente que puede cambiar muchísimo. Entonces se decidió por acuerdo entre todos que la famosa gastrectomía vertical o la manga gástrica era la forma que íbamos a hacer este protocolo y obviamente lo íbamos a hacer. Quirúrgicamente, pues un poquito más sencillo para poderlo realizar y lo podemos hacer. Pero así fue como empezamos a hacer la técnica. Estos son nuestros pacientes, pues nos entrenamos para hacer la gastrectomía, todo lo que era necesario, sobre todo los disparos. Entendimos perfectamente cuál era el principio de la cirugía, poníamos los dilatadores, ustedes más saben con esto. Al principio dábamos nosotros el reforzamiento de las líneas de sutura, después dimos puntos entre los dos puntos, reforzábamos ya no toda la sutura para no hacer más larga la cirugía y actualmente ya nada más usamos las engrapadoras y ya no damos ningún punto. Una ventaja que tienen los niños a comparación de los adultos es que el niño cicatriza mucho más rápido, ¿no? Un recién nacido en 5 días está totalmente cerrada una piel, un niño normal en 7 días está perfectamente cerrado, el adolescente, aunque tenga problemas de obesidad, en 7 días está muy bien y cuando tienen una actitud buena, les va muy bien.
Ellos no tratan de engañarnos, ellos son muy disciplinados, los adolescentes, y esto nos ha traído muchos resultados adecuados. Hablarles de la técnica, creo que pues, no tiene mucho caso. Hacemos una manga, igual que todos, identificamos primero el pilar para saber dónde vamos a hacer, contamos cuánto vamos a dejar de estómago, metemos nuestra sonda para hacer la evaluación, dividimos a nuestros pacientes dependiendo el tipo de bariatría o de por qué los llevaron a este grado de obesidad, ¿no? Siendo los famosos comedulces los más difíciles de tratar, los más fáciles, como este caso de este paciente, es este clásico que se come 25 tacos en una sentada, que pues, le hacen esos estómagos enormes, ¿no? A comparación del come dulces, que no, pues, no tienen estómagos grandes y los resultados tampoco son los más adecuados. Probamos todos los tipos y entramos en un inicio junto con el departamento, bueno, los servicios de salud de la Ciudad de México. Ellos nos daban entrábamos en el protocolo, ellos nos daban las engrapadoras y lo íbamos desarrollando poco a poco la sutura. Ahorita ya lo hacemos en una forma individual del propio hospital, a través de servicios integrales. Tenemos la opción de operar hasta 15 niños al año. Obviamente ya los tenemos listos y siempre vamos atrasados en el número de cirugías que están pendientes por realizarse. Entonces, pues aquí a lo mejor, pues ustedes saben más de eso que nosotros. Obviamente, si nosotros tenemos 140 cirugías, ustedes tienen 10 veces más que nosotros de cirugía bariátrica. Pero pues yo tengo más atresia de esófago que ustedes y tengo otras cirugías que presumir en cirugía. Pero de todos modos creo que lo hacemos en una forma correcta, la cirugía. El resultado es muy bueno. Esta chica que la vieron ustedes al inicio, en una de las cirugías, está haciendo su vida completamente normal. De hecho, consigue un novio ahora que es un Mr. México, si todo fuerte. Ella está sumamente, le cambió su vida, no tenemos ningún problema. Tenemos fracaso en 2 pacientes, uno porque se dedicó al mal, se fue de narcotraficante y andaba ahí con armas y todo y volvió a las malas andadas, pero la gran mayoría nos ha ido bastante bien. A todos se les hacen estudios después con las capacidades que queremos y teníamos esos criterios de inclusión, ¿no? El criterio de inclusión, fíjense, aquí ya lo bajábamos hasta 11 años de edad. Entonces, un poquito lo que dice si menos de 10 nos cuesta trabajo pensar, pero todo va a depender de la comunidad, porque el problema sobre todo va a ser la capacidad que tengan. Excluimos a algunos pacientes, los superobesos. Los primeros los metimos a otro tipo de procedimiento, entonces no entraban en el protocolo, sí los operamos, pero no fue parte de este protocolo. Estos primeros resultados se publicaron en la Gaceta Médica de México, que fue este resultado de este protocolo. El protocolo se sigue cada día con más ramas. ¿Por qué? Porque sirvió para tomar grasa, la grasa visceral, que se está estudiando por genética, para ver si hay algún gen específico que estemos relacionados. Hay algunos síndromes que sí se relacionan con obesidad y lo sabemos y que lo estamos haciendo. Si se fijan en los autores, ahí precisamente está, obviamente, el director del Hospital Infantil de México, que además fue cirujano pediatra, fue uno de los que creó y creó todo esto de cirugía endoscópica. Su servidor, la doctora Blanca del Río, que es la jefa de alergia, Betsabe, que es nuestra nutrióloga en Marcos, y Jorge Mario Molina Díaz, que es el endocrinólogo que está encargado. Estos resultados, si en sí no tiene en el estudio ya estadístico una significancia, sí fue muy importante la disminución sobre todo de los parámetros metabólicos. Y pues en el artículo pusimos estas conclusiones, ¿no? Aunque, bueno, ahí hablando un poquito de Europa y Estados Unidos, sin embargo, pues los factores al sobrepeso les damos una oportunidad completamente nueva y una nueva vida. Y quitarnos la idea, sobre todo a todos los niños, hay veces en que
bueno, así, la clínica de bariatría llega y pues ya llegan unos muy bien flacos, ¿no? Que dicen, no, bueno, ¿y este qué está haciendo aquí en la clínica de bariatría? Pero es el hecho de no dejarlos. Desgraciadamente el pediatra tiene esa buena costumbre o mala costumbre de no dejar a sus pacientes, ¿no? Hasta que ya no los corren, así de plano dicen, ¿sabes qué? Ya tienes 21 años, ya no puedes estar aquí, pero pues seguimos a veces viéndolos de recién nacidos hasta los 21 años, cosa que pues es parte de la cuestión de pediatría. De un universo muy grande, porque después ya se creó la clínica de obesidad, así como clínica de obesidad, no de bariatría, sino de obesidad, en donde sí entraron ya todos los gastroenterólogos, las mismas nutriólogas, y se hace toda una clínica que es pues, bastante grande. De hecho, creo que es de las más concurridas, que creo que más consulta ahorita de obesidad y de estreñimiento que cualquier otra en el Hospital Infantil de México, que son los dos grandes problemas que tenemos, y se le llama ahora de manejo psicoeducativo, ¿no? Que la verdad ha tenido muy buenos resultados. Para cirugía bariátrica se han evaluado 144 pacientes, todos con obesidad grave, y ahorita lo que tenemos pendiente son 15 cirugías, 15 pacientes, que tenemos que firmar el nuevo contrato de servicios integrales para que nos den esos 15 que están ya en lista de espera. Les hacemos un reto, que no sé si ustedes estén muy de acuerdo en que se haga, pero parte del juego es que durante un mes antes de la cirugía los ponemos a puro licuado, un licuado especial, y vemos el resultado. Y lo ponemos todos como retos. Oye, si bajas 10 kilos en estos 2 meses antes de la cirugía, adelante, vamos a hacerte la cirugía. Si no, lo vamos a pensar y vamos a seguir a dieta toda la vida. Aunque toda la vida va a seguir a dieta. Y nos ha funcionado, ¿eh? Nos ha funcionado y nos ha funcionado muy bien. Obviamente estamos hablando, si un paciente pesa 130, 140 kilos, baja a 10 kilos, a 120, pues todavía para sus 65, 75 kilos le falta. Entra a la cirugía y baja esos 30 kilos que le hacen falta, que como ustedes saben, no llegan a los pesos ideales, pero sí mejoran muchísimo toda la parte relacional. Cumplimos 80 años el año pasado y se hizo un audiolibro, donde se dan las experiencias de algunos pacientes. Ella es una de estas pacientes en donde ella nos habla de superación, ¿no? Son los éxitos que ha tenido el Hospital Infantil de México. Ella es un ejemplo que además ya se dedica un poquito como al modelaje y bueno, pues feliz de haber tenido su cirugía bariátrica y no toma ningún tipo de alimento más que su comida habitual y ella tiene una manga gástrica. Pues eso por el momento, pues creo que es todo y que pues tenemos que reflexionar sobre qué vamos a hacer con esos niños, qué vamos a hacer con las escuelas, con el ambiente obesogénico que tenemos y sobre todo nosotros desde el punto de vista antes del embarazo, con esas mamás que van a ser mamás obesas, que nos van a traer niños macrosómicos, que van a traer muchos problemas en todo el resto de su vida. Esto es nada más como tenemos que pues seguirnos entrenando toda la vida, ¿no? El coaching y el auto-coaching que tratamos de hacerlo mucho en el Hospital Infantil. Bueno, pues no me queda más que agradecerlos y escucho sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Ordorica, por la participación muy valiosa. Eh, Antes de pasar a la parte de las preguntas, quisiera ofrecerles la ponencia de la parte de eh, el otro lado, ¿no? El otro lado de la vida, en donde al final de cuentas tiene muchas similitudes con lo que ya nos ha platicado la doctora Liliana y el doctor Ordorica. La cirugía bariátrica en pacientes con edad avanzada tampoco es un escenario sencillo, como todos ustedes ya saben. Y el panorama con respecto al tema del envejecimiento, no solamente en nuestro país, sino a nivel global, es que los pronósticos es que para el 2050
se duplicará la cantidad de personas viviendo con más de 60 años, que el 80% de esas personas vivirán en países de ingresos bajos y medianos, lo cual nos hace pensar que el acceso a sistemas de salud no será tan sencillo. Y se prevé que también para estos años, mediados de, del centenio, las personas con 80 años o más se tripliquen. Entonces, pero bueno, qué es envejecimiento? ¿Qué es vejez? También ese tema y ese concepto se ha modificado en los últimos años. Antes, simplemente por el hecho de cumplir una edad, se consideraba como a una persona dentro de una etapa de envejecimiento. Y ahora sabemos que depende de muchos otros factores. Por supuesto que están involucrados principalmente las alteraciones a nivel celular y que estas alteraciones a nivel celular durante la etapa temprana tienen algunos beneficios como la regeneración tisular, el control de la homeostasis o la organogénesis y la plasticidad tisular. Al paso de los años, estas características se van perdiendo y van generando complicaciones y van generando pérdidas celulares, cambios estructurales, cambios en el metabolismo, procesos inflamatorios crónicos, y a esto, desde el punto de vista metabólico, se le conoce como envejecimiento. La vejez está caracterizada por algunas situaciones muy peculiares, como la fragilidad. También es una etapa en donde muy frecuentemente se asocia a multimorbilidad. Eso es que se presentan más de 2, 3, 4, 5 enfermedades y que por supuesto eso hace que se incremente la demanda de servicios de salud, afectando la calidad de vida no solamente de los pacientes, sino también de los primeros cuidadores o personas cercanas a los pacientes que cursan con obesidad, con vejez. Si a esto le agregamos el tema de obesidad, pues se convierte en un escenario mucho más difícil de poder tratar y manejar. Como ya bien todos ustedes saben, el año pasado se publicó el consenso, la actualización del consenso acerca de las indicaciones para la realización de cirugía bariátrica y metabólica y dan un apartado especial para el manejo de pacientes en extremos de la vida. Eh, para los pacientes, la selección del paciente idóneo en etapas avanzadas de la vida, sin lugar a dudas, involucra la parte médica, la parte mental y la parte funcional, como el score de Edmonton no lo grafica de forma sencilla en la parte inferior de la pantalla. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta población de edad avanzada cursa con algunas patologías tradicionalmente importantes. Las primeras, demencias, síndromes de fragilidad. Es importante también considerar quiénes serán las redes de apoyo si es que consideramos candidato a una cirugía bariátrica metabólica a un paciente en edad avanzada, la solvencia económica y algunas evaluaciones importantes como la pulmonar, cardiovascular, la sarcopenia, la osteopenia, perfiles metabólicos como los años de evolución de la diabetes mellitus. Me detendré un poco en el síndrome de fragilidad, que es algo que poco estamos habituados nosotros, pero que este artículo nos da algunos datos importantes. Los autores de este trabajo lo que quisieron es evaluar que la importancia del síndrome de fragilidad y en la cirugía bariátrica y metabólica, los resultados de la cirugía bariátrica y metabólica. Lo que hicieron fue utilizar o adaptar uno de los scores de fragilidad y parearlo con la base de datos americana de cirugía metabólica y bariátrica. Y encontraron que existía cierta similitud en algunos conceptos como imparidad en la movilidad, antecedentes de infarto al miocardio, la historia de diabetes, problemas pulmonares y respiratorios, cardíacos, hipertensión arterial, gastrointestinales y otros factores. De esa manera, se evaluaron a 21,426 pacientes, de los cuales consideraron que el 44% de ellos cumplían con criterios para considerar síndrome de fragilidad en el paciente operado de cirugía metabólica y bariátrica, de los cuales el 60% se le realizó manga gástrica, casi 30% bypass gástrico en YDRU, 11% para bypass gástrico de una sola de banda gástrica ajustable, perdón, y switch duodenal 0.7%.
Lo que podemos concluir, lo que concluyen los autores de este trabajo, es que existen algunos factores involucrados a mayor presencia de complicaciones, como son edad, el género masculino, el tabaquismo activo, síndrome de fragilidad e infarto al miocardio previo. Ellos también subdividen su serie en 5 niveles de fragilidad, del más inferior al más superior en estos parámetros de índice de fragilidad, y lo que podemos observar en esta gráfica es que a partir del nivel 3 se dispara importantemente la posibilidad de complicaciones medidas por la clasificación de Clavendin-Do, tanto nivel 4 como nivel 5, que son pues las que mayor morbimortalidad ofrecen a los pacientes operados de cirugía bariátrica y metabólica. Esta otra serie representa a 451 pacientes operados de cirugía bariátrica y metabólica más allá de los 65 años, y dentro de las características demográficas de esta serie, lo que podemos observar es que la mayoría de los procedimientos fueron procedimientos bariátricos primarios, pero también notamos que hasta el 14% en esta serie fueron cirugías revisionales. La mayoría de los pacientes cursan con alguna comorbilidad, variablemente dependiendo de la serie que revisemos, pero llama la atención que inclusive antecedentes de infartos al miocardio hasta en el 16% en esta revisión. La resolución de comorbilidades después de la cirugía en este grupo fue importantemente para diabetes e hipertensión, pero consecuentemente van a notar que los rangos de remisión y los rangos de mejoría son notablemente inferiores a lo que sucede con la población menor a 60 años. Hay algunas comorbilidades como osteoartritis, como falla renal y falla pulmonar, que por su naturaleza de la enfermedad no tienen una capacidad de remisión. Sin embargo, algunos de ellos logran una mejoría y existe una alta tasa de no cambio en ese rango de comorbilidades. La mayoría de los procedimientos que se realizaron como procedimiento quirúrgico bariátrico fueron 346 mangas, algunos de ellos bypass, algunos de ellos banda gástrica ajustable y solamente 4 switch duodenales. Ellos tuvieron como complicaciones 6 reparaciones, que corresponde al 1.33%, que es un porcentaje mayor al que está publicado para población menor de los 60 años. Las principales complicaciones fueron fugas, sangrado, obstrucciones e hiperglicemia, y algunas otras readmisiones, principalmente debido a dolores abdominales, abscesos intraabdominales o exacerbaciones de las comorbilidades previas de la serie. Este otro trabajo evalúa a 284 pacientes en cirugía bariátrica a 65 años. Como les mencionaba en la diapositiva anterior, son poblaciones en las cuales estamos hablando de porcentajes más altos de comorbilidades: 51% para diabetes, 85% para hipertensión en esta serie, y incluso infartos o enfermedad isquémica coronaria en el 11.6% de los pacientes, e historia de falla cardíaca en el 3.5% de ellos. La estancia intrahospitalaria fue más prolongada para los pacientes operados de bypass en YDRU, 5.5 días en promedio, comparado con los bypasses de una sola anastomosis o las mangas gástricas en promedio 2 y 2.38 días. También podemos notar que el índice de masa corporal preoperatorio para los pacientes con manga gástrica es mayor a los pacientes operados de bypass de una sola anastomosis y bypass en YDRU, y la pérdida de peso en esta serie sale favorecida para los pacientes operados de bypass de una sola anastomosis, comparado con lo que sucedería en manga gástrica y bypass gástrico en YDRU. La remisión de las comorbilidades también es diferente para este grupo poblacional, logrando remisiones absolutas de 30% para la manga gástrica para diabetes mellitus, 60% para bypass gástrico de una sola anastomosis y bypass gástrico en YDRU con una remisión del 42.9%. Algunos de ellos también logrando mejorías
significativas dentro de los criterios de diabetes mellitus. Y para hipertensión arterial, la remisión es mucho más discreta, 23, 30 y 11 respectivamente para los procedimientos realizados en esta serie. Si elevamos un poco más la línea del tiempo y vamos y evaluamos a los pacientes operados solamente mayores de 75 años, esta serie realizada por el grupo de la Cleveland Clinic evalúa a 19 pacientes con más de 75 años, en su mayoría hombres, que no es habitual verlo como una serie normal en los pacientes operados de cirugía bariátrica, prevalentemente con scores de ASA de 3 o mayor, con importantes índices de dislipidemia, diabetes e hipertensión. Los procedimientos realizados para esta serie fueron predominantemente mangas gástricas, 21% banda gástrica ajustable, que es otro cambio importante de hacer notar con respecto a lo que sucede actualmente en los porcentajes normales de procedimientos. Bypass en YDRU 11%, plicaturas gástricas el 10%. El tiempo quirúrgico, 120 minutos, 2 días de estancia intrahospitalaria. Para ellos, 3 pacientes presentaron fibrilación auricular transitoria, uno de ellos requiriendo manejo a largo plazo. 2 pacientes más con intolerancia al oral con un seguimiento a 4 años. Se presentaron 2 decesos durante el seguimiento, uno como complicación de enfermedad hepática, cirrosis hepática por NASH, y otro paciente como complicación de una patología pulmonar previa. Las remisiones tampoco son muy adecuadas para hipertensión. 7 de 10 pacientes lograron una mejoría sin contemplar como tal una remisión completa. Para los pacientes de dislipidemia, como podrán ver, es prácticamente nula la posibilidad de mejoría en esa comorbilidad, y para los pacientes de diabetes mellitus probablemente sea un poco más importante la posibilidad de remisión de diabetes en este grupo poblacional. Un artículo que me interesaba hacerles notar y hacerles llegar es qué pasa con los pacientes que ya tienen una comorbilidad cardíaca previa al evento quirúrgico bariátrico. Este es un artículo importante publicado en una revista de alto impacto, en donde evaluaron pacientes operados de cirugía bariátrica que tuvieran o no tuvieran antecedente de alguna patología, principalmente isquémica coronaria. Igualmente, esta serie con altas prevalencias de comorbilidades, naturalmente la posibilidad de mejoría de principalmente 2 factores como la enfermedad isquémica y la falla cardíaca. Es importante hacer notar que la cirugía bariátrica o el grupo quirúrgico tenía una diferencia significativa con respecto al grupo control en control de enfermedad isquémica y falla cardíaca, siendo mayor para la falla cardíaca a lo largo del tiempo. Ese efecto se puede ver, se puede notar de fácil manera en estas gráficas de Kaplan-Meier, que a lo largo del tiempo la línea del grupo control se separa de la línea del tratamiento quirúrgico para pacientes con enfermedad isquémica y falla cardíaca. También es importante hacer notar que el grupo mayormente beneficiado de esta serie es coincidentemente aquellos pacientes que tenían más de 60 años. Para el grupo quirúrgico, el beneficio de disminución de complicaciones mayores cardiovasculares fue para los pacientes operados para más de 60 años. La pérdida de peso para este nuevo trabajo que es muy reciente del año pasado, de gastroplastia endoscópica, que pudiera llegar a ser también un recurso importante en esta población de más de 65 años. Esta es una de las primeras series reportadas de gastroplastías endoscópicas en pacientes de 65 años, 18 pacientes evaluados con una pérdida de exceso de peso superior a el 41%, con una pérdida de peso total en promedio del 15%, que se mantiene
a los 24 meses de seguimiento, siendo esto estadísticamente significativo. También impacta en la remisión parcial de diabetes mellitus en el 75% de los pacientes, remisión de hipertensión en el 50% y remisión de apnea del sueño en el 33% de ellos. Como conclusiones, la cirugía metabólica es un tratamiento válido en pacientes mayores de 65 años. Sin embargo, hay que tener consideración de que la pérdida de peso será mucho más discreta comparada con población menor de 60 años, que el control de comorbilidades también resulta menor que en la población joven y que existe una mayor tasa de complicaciones comparada con población menor de 60 años. Sin embargo, controlando factores como la fragilidad, la capacidad cognitiva y el hábito tabáquico serán procedimientos quirúrgicos seguros tanto y cuanto. También hay que recordar que los terceros pagadores, al menos en Estados Unidos y el Medicare, utilizan puntos de corte por edad, 60 años para negar cirugía metabólica pagada por las instituciones de salud en Estados Unidos. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera participar, abrir en el micrófono. Sí, Lalo, tienes varias preguntas. Si quieres tú mismo moderalas, y dirígelas si quieres a los ponentes. Por supuesto. Estábamos viendo que mientras se cursaban las pláticas de la doctora Arroyo, del doctor Ordorica, algunas preguntas importantes, por ejemplo, el acceso a tratamientos quirúrgicos de obesidad, de acuerdo a los números que nos da doctor Ordorica, doctora Liliana, si es complicado el acceso a este tipo de tratamientos en población adulta, ¿qué piensan ustedes acerca de acercar este tipo de tratamientos en población infantil? Doctora Liliana, por favor. Voy a hablar desde mi punto de vista, que es provincia, porque si al doctor Ordorica, que fue mi maestro, se le hizo difícil de contar con una cama adecuada, prepararse para tener el equipo adecuado, el capacitarse, capacitar a todo su equipo. Ahorita veo aquí en el chat pues que ya hay varios cirujanos pediatras que hacen cirugía bariátrica en niños. En nuestro estado no es así. Entonces, contar con todo el equipo para hacer cirugía bariátrica, la verdad es difícil. Posiblemente en el medio privado no lo sea, porque tenemos algunos cirujanos ya aquí en Morelia que lo hacen, pero el problema es hacerlo en el medio público, ¿sí? Entonces, no es que no se deba de hacer o que no se pueda hacer, es que no contamos con las herramientas necesarias para hacerla e incluso con el especialista necesario, por lo menos en nuestro hospital, que es un hospital regional. Muchas gracias, doctora Liena. Doctor Ordorica, estamos muy interesados en saber cómo van con la población pediátrica con respecto a presencia de complicaciones en estos primeros casos de cirugía pediátrica. ¿Cuál es la edad menor de los pacientes que se han operado en su grupo? Y, por ejemplo, una duda. Sabemos que la manga gástrica es probablemente el procedimiento que se priorice en la edad infantil, pero ¿qué pasa si un paciente, por ejemplo, tiene reflujo gastroesofágico de forma importante? ¿Ustedes hacen estudios endoscópicos antes de proceder a un tratamiento quirúrgico de manga gástrica? Sí, realmente, mira, mi tratamiento de acuerdo al protocolo, mínimo antes de hacer la cirugía son 6 meses de protocolo ya para cirugía bariátrica, más todo lo tiempo que tuvieron que estar en la parte de médica tratando de llegar a cirugía bariátrica. Las primeras pacientes que tuvimos, realmente complicación, solo tuvimos un paciente con una fístula que pensamos que fue producto de que la primera mordida la pusimos muy 90 grados. Entonces, el ángulo que se hizo quedó marcadísimo, o sea, quedó realmente en 90 grados. A eso se lo achacamos ya después de ese primer evento que se resolvió, que también, bueno, o sea, para nosotros como cirujanos pediatras, resolver una fístula con una endoscopía es así como que nos quedamos así como que, oye,
si tenemos prohibido hacer una endoscopía cuando hay una fístula, una atresia de esófago y todo eso, en un píloro, de pronto pues, nos dimos que acá que de pronto, oye, se resuelve haciendo una endoscopía y dilatando, porque ahí lo que pasó fue que se les obstruyó poniendo un stent. Entonces, nos apoyamos mucho de esa primera parte con adultos. Gracias a Dios ya no hemos tenido más complicaciones. Sí fuimos muy miedosos, exagerados, porque ustedes, como saben, ustedes entenderán que todo paciente y toda vida es importante, pero un procedimiento que se empieza y tienes una complicación como por ejemplo una muerte de un adolescente es realmente trágico, ¿no? Entonces, tuvimos mucho cuidado, exageramos a lo mejor, todos los pacientes pasaban a terapia intensiva cuando los primeros casos, ya actualmente pues no, pasan a recuperación y de ahí pasan a su habitación, tenemos todos los cuidados que se deben de hacer, tuvimos que esperar a que tuviéramos la cama adecuada, tuvimos que esperar, de hecho coincidió con el tomógrafo, porque el tomógrafo que nosotros teníamos era un tomógrafo muy pequeño donde no entraban los pacientes obesos. Todo eso se fue venciendo poco a poco. Y fuimos resolviéndolo poco a poco. Y ya tanto que los primeros pacientes los dejábamos 5 o 7 días en ayuno, como cualquier anastomosis que nosotros hacemos en pediatría, y actualmente ya les damos de comer al otro día, como lo hacen ustedes. Con respecto al más pequeño que han operado, decía 11 años, Tiene 14 años. 14 años. Ok. 14, 135 kilos con unos 50 de estatura. ¿Y qué Ya lo opina puedo. acerca de hacer otro tipo de procedimientos que no sean gastroplastia vertical en pacientes pediátricos? Mira, la cuestión psicológica de los niños nos ha enseñado que muchas veces con este tipo de cirugía es suficiente, ¿eh? No hemos tenido que convertir. El paciente que perdimos, los dos que hemos perdido, uno, te digo, se dedicó a la mala vida. Ese no se va a dejar hacer un bypass ahorita, ¿no? O sea, primero alcánzalo, ¿no? Salen las fotos en el Twitter con su metralleta y todo bien, bien obeso, pero pues ese ya está perdido, ¿no? O sea, no podemos hacer nada por él. Y el otro paciente fue un paciente que era un borderline, estaba entre que sí, que no, y ese sí pues nunca entendió cuál era la idea de hacerle la cirugía. Aparentemente, pues, nos engañó, más bien la que nos engañó fue la mamá, porque fue la que nos dijo que sí, que tenía toda la red de apoyo y que él echaba muchas ganas. Realmente a él, ya que lo analizamos, pues nunca nos habló, ¿no? La que nos habló fue la mamá. Y como ustedes entienden, cuando todavía eres niño, pues tu mamá te contesta todo, ¿no? Y te dice todo. Y esos fueron los dos fracasos. Todos los demás nos ha ido bastante bien. Entonces, pues son historias de éxito, pero 14 años es el más pequeño, que hemos metido. Muchas gracias. Doctora Liliana, ¿qué opinas acerca de la discrepancia con respecto a las normas oficiales mexicanas, con respecto a las guías internacionales, principalmente en criterios de selección para pacientes candidatos a cirugía bariátrica pediátrica? Mira, yo creo que nuestras guías están antiguas para el momento que estamos viviendo. O sea, definitivamente creo que debemos de cambiar muchos parámetros, comenzando por la edad, ¿sí? Yo ahorita incluso le iba a preguntar al doctor Ordorica y posterior a que termine de contestar, va mi pregunta, porque a mí me da mucho gusto lo que me está diciendo el doctor Ordorica de que han tenido éxito. Pero si tú revisas, revisamos a nivel internacional, ¿cuánto es la mejoría a largo plazo? Y eso me estoy diciendo, a los 2 o 3 años, la mayoría de los pacientes volvieron a recuperar su peso a pesar de la cirugía, ¿sí? Entonces, se ha visto que la adiposidad, si tú tienes una adiposidad antes de los 10 años, incluso para la selección del paciente, tenemos que tomar otros parámetros que no están tomando en las guías actuales y que ya se ha visto. Por ejemplo, tenemos que ver si fue obeso desde antes de los 2 años, cómo fueron las mamás. O sea, hay muchas cosas que debemos de cambiar para el paciente pediátrico para tener éxito en el futuro, ¿sí? Y eso son cosas que no lo hemos estado haciendo y que por lo menos en los estudios internacionales
Por eso hay un fracaso en la selección, incluyendo los trastornos psicológicos y psiquiátricos. Entonces, yo no sé si nada más son 3 los casos en los pacientes que comenta el doctor, pero a mí sí me gustaría saber, doctor Dorica, ¿a cuántos años? Porque el artículo que ustedes sacaron fue en el 2018, ahorita estamos en 2023. ¿En serio solamente son esos 3 pacientes que regresaron a seguir obesos? Fíjate que sí, una característica que tiene el hospital, y tú lo viviste, es que casi no abandonamos a los pacientes, ¿no? Los seguimos citando. Tenemos unas consultas enormes precisamente por eso, y nunca los hemos abandonado. Nos volvemos parte de su vida. Entonces, hasta ahorita, digo, obviamente esto empezó en 2013. Tenemos 10 años apenas de estar operando cirugía bariátrica, entonces tampoco es un gran número. Y lo que nosotros sí consideramos es que hay que poner, no es nada más operar al paciente. Ahorita me pueden decir muchos cirujanos pediatras, yo ya sé hacer cirugía bariátrica, sí, pero el chiste es que tengas una clínica y que lo sigas, ¿no? De hecho, dentro de todas las clínicas, estoy seguro, de ahí vamos a tener a varios, el que menos se apega a sus pacientes es el cirujano, ¿no? La gran mayoría lo sigue el psicólogo y lo sigue la nutrióloga, ¿no? Acá, en comparación en los niños, sí nos pegamos muchísimo todos somos demasiado, parte de la cirugía pediátrica es eso. Entonces, yo creo que esa es parte del éxito. Y les cambias. Hay cosas que sí los tienes que poner. Por ejemplo, una de ellas, de las chicas que operamos, pensaba que iba a conseguir novio bajando de peso, ¿no? En ese momento, pues, le puse al residente y mira, aquí tienes tu novio, ya te operaste, aquí tienes a tu novio que era el R1, pero pues bueno, nomás era por decir. Lo peor de todo es que nunca consiguió novio, hoy todavía no consigue novio. Ya está delgada, pero sigue sin conseguir novio, porque no está, creo que, en el peso la relación de conseguir novio, sí o no. Entonces, yo creo que debe de haber clínicas, siempre debe ser por medio de una clínica en donde todos estemos de acuerdo. No es hacerlo, o sea, de hecho, no digo que sea fácil, pero la parte más sencilla es la quirúrgica, ¿no? Lo más difícil es todo el resto que está alrededor. Sobre todo la valoración psicológica, eso es súper importante, la nutrición. Nosotros ya tenemos un sistema de rehabilitación, una forma muy adecuada, y obviamente trabajo social también cuenta muchísimo porque está dándole seguimiento a todo lo que pasó. Ahorita en pandemia se dieron muchas consultas a través de los medios electrónicos para no dejarlos, ¿no? Tenemos un par de manos levantadas. El doctor Noé Núñez. ¿Nos ayudas, Flor, a abrir el micrófono? Doctor Noé. Nada más agregando a lo que Doctor dice. Noé, nada más habilita su micro, doctor Noé, por favor. Perdón, veo que hizo un comentario, doctor, en cuanto a que el bypass, usted no realiza bypass y haciendo mención de que iban a utilizar vitaminas de por vida. ¿Cómo suplementan los pacientes con manga gástrica? Porque todos los pacientes con cirugía bariátrica necesitan de suplementación. No me digan que no, por favor. Una Porque veo que están haciendo. fíjate que algo que No me digan notamos, que no. al inicio empezamos a suplementar, pero los fueron abandonados, ¿eh? Fueron abandonados. De hecho, ahorita lo que queremos hacer es un estudio a ver el tamaño que tienen esos estómagos, ya viéndolo todo el principio, porque estás hablando que todavía en el niño hay crecimiento. Y este crecimiento, nosotros es bueno y malo en algún tipo de cirugía. ¿Cómo te puedo explicar? A ver, yo hago una sustitución esofágica en un niño con intestino delgado y el crecimiento un buen colon de pronto me hace una gran boa porque yo no puedo controlar el crecimiento. De hecho, son de esos problemas. Entonces, pues sí queremos hacer ese estudio a los 10 años de cómo está ese crecimiento de ese estómago. A ver si no ya tienen hasta tamaños normales. Pero que se les da su vitamina durante los primeros 6 meses después de la cirugía, su vitamina diaria.
del famoso Silver, y después ya se van con pura dieta, ¿eh? Silver Centrum. ¿Sí? El Silver Centrum no tiene hierro. Que aunque Eso, no lo necesita, digo, porque si es pura manga, pues bueno, pero pues le faltan algunas cosas más. Doctor, No yo lo le contesto, suplementan es mi por más especialidad. estar en etapa, digo, van a estar en algún momento en etapa de reproducción, están en etapa de reproducción, sobre todo los pacientes femeninos. Acuérdese, doctora, que la cirugía bariátrica es un catabolismo y debe ser controlado el catabolismo. No me digan que no suplementan, porque con esa bandera han hecho mucha cirugía bariátrica de manga y con esa bandera también bajó el bypass gástrico. Le comento, doctor, y yo le comento desde mi punto de vista, y le comento porque, bueno, Betsabeth Salgado, que es la que trabaja con el doctor Ordorica, es amiga mía, y bueno, posiblemente el doctor Ordorica, a lo mejor no lo sabe, pero sí se suplementan. La cuestión y lo que ha llamado la atención, esto es un comentario que yo le voy a hacer en base al comentario que ella me hizo, porque yo, o sea, sabemos claramente nosotros, pero yo no tengo la experiencia en pacientes con bypass. Sabemos que se tienen que suplementar, pero lo que comentaba Betsabe es que no sabe qué pasa con el paso del tiempo, que pareciera ser como que se adaptan, porque cuando les empiezan a hacer las biometrías hemáticas, le empiezan a hacer el hierro sérico, transferrina, dicen, es que vas disminuyendo la cantidad. Y dice, y nos ha pasado pacientes que por alguna razón ya no se lo tomaron y hacen los estudios y están bien. Pero estos son hallazgos, doctor, no es que no se haga, ¿sale? Son hallazgos que le llaman mucho la atención a la nutrióloga porque dice, bueno, ¿qué está pasando? Y en este caso también al servicio de gastroenterología, de donde yo egresé, que llama la atención qué pasa con el paso del tiempo, de que si lo que hace es alguna remodelación celular en el estómago, como para que pacientes que abandonaron porque ellos decidieron abandonar, no porque nosotros se lo hayamos quitado, no tuvieron deficiencias. No sé si a eso es a lo que se refería el doctor Ordorica, y yo creo que lo han comentado. ¿Ok? Doctor Sergio Verbunen, con respecto a los pacientes de tercera edad o de edad avanzada, ¿usted qué variables realiza con respecto a la población más joven? ¿Tiene su micrófono apagado, doctor? Se quedaron suspendidos, doctor. Sí, se quedó Sí. pausado. Noé, ¿tú qué haces cuando un paciente de la tercera edad te busca para una cirugía bariátrica? Bueno, lo que hacemos es estudiarlo bien primero, antes de cualquier cosa, inclusive el contrato de contraste, y depende del trago de contraste se puede llegar hasta una endoscopía, pero generalmente lo que siempre le proponemos y por la experiencia que tenemos dentro del equipo es hacer un bypass gástrico en Y. Hasta de 1 metro y 1 metro. Les va bastante bien a los pacientes y sobre todo nos fijamos más que nada en la edad aparente, porque la edad aparente es mucho mejor a veces que la cronológica. Hay pacientes de 75 años que parecen realmente de 60 y con buena reserva fisiológica y no por eso los vas a limitar a decir lo que dice la literatura, lo que es una manga gástrica. ¿Ok? Depende también de la experiencia del equipo y de lo que pues, de lo que uno haya visto de acuerdo también a la institución y la experiencia que tenga todo el equipo médico. No sé si alguien más haya visto este tipo de pacientes y haya propuesto algún otro tipo de cirugía. De hecho, hemos hecho inclusive hasta bypass de una anastomosis también en algunos pacientes. Sí, bueno, definitivamente el bypass de una anastomosis es un buen procedimiento en gente joven. Yo en mayores de 65 años no lo propongo porque tienen muchas deficiencias vitamínicas y los suplementos no los alcanzan a este tipo de pacientes. La experiencia después de tantos años de estar haciendo bypass de una sola anastomosis en pacientes me ha llegado a definir hasta qué pacientes. Yo hasta los 60 años sí les hago de una anastomosis. Después de los 60 años ya no. Y a pacientes jóvenes, a hombres, se los hago cualquier edad.
pero en pacientes mujeres en edad reproductiva, realmente no les hago bypass de una anastomosis hasta después de los 30 años. ¿Por qué? Porque ya después de los 30 años, pues ya están con mejor conciencia, ya pueden decidir mejor, ya pueden tomar mejores decisiones y si se deciden embarazarse, van a tomar suplementos y lo van a hacer. Pacientes jóvenes, hay que tener mucho cuidado con los jóvenes y con los extremos de la vida. Este tema es muy interesante, realmente yo estoy muy contento de que se haya abordado el día de hoy. Estoy viendo que muchos nos conectamos y realmente ha sido muy productiva. Ojalá que realmente tomemos conciencia de que los extremos de la vida tienen que ser evaluados perfectamente antes de someterse a una cirugía bariátrica o metabólica. Muchas gracias, doctor Verboen. Muchas gracias entonces a los ponentes, doctora Liliana Arroyo, doctor Ricardo Dorica. Gracias a todos los presentes el día de hoy para la ponencia y esperamos seguir contando con su participación en las próximas sesiones. Que pasen buena noche a todos. Buenas noches. Buenas noches.